Bienvenidos. Hoy, 2 de febrero, 8 de la noche, nuestra clase de taller del día lunes. Les estaba comentando fuera de la grabación que en vista de las lagunas que habían surgido de alguna forma en la clase pasada con relación a cómo hacer el tema, ¿no? Quedamos en que, bueno, que lo importante era em, rayar, digamos, pues, ¿no? O sea, soltar la mano y ya comenzar a producir el edificio, el programa y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pensando un poco y para orientarlo, traigo a colación varios ejemplos, ¿no? Me van a disculpar que algunos sean algunas capturas que tengo de pantalla, pues, porque fui buscando material que pensé que pienso que puede ser de utilidad. Uno de los íconos de lo que es una escuela de arte en toda su magnitud es la escuela de Bauhaus de Dessau en Alemania, proyectada por el arquitecto Walter Gropius, que al mismo tiempo fue el creador del programa de esta escuela, pues, ¿no? Esta edificación que ustedes ven aquí es la escuela. Está compuesta como por tres cuerpos. Un cuerpo hacia la parte superior de la imagen, ¿no? Que es el cuerpo de habitaciones de estudiantes y profesores, porque se estudiaba, se trabajaba allí. Inclusive en los entornos, en el entorno de la escuela también se desarrollaron viviendas para profesores. Y tenemos que tomar en consideración que esta edificación que ustedes están viendo aquí data de 1925, es decir, fue diseñada por Walter Gropius y construida entre 1925 y 1928. Por supuesto, aplicando contundentemente todo lo que son los postulados de la modernidad. Y como les decía, pues estaba compuesta de tres cuerpos, fundamentalmente el cuerpo de talleres, el cuerpo, digamos, de unión entre lo que son los talleres que se disponen en tres pisos, ¿no? Y en un semisótano hay un auditorium. Hacia el edificio cúbico blanco que ven aquí detrás de mí estaban las habitaciones de los estudiantes, puesto que en el momento que esto se edifica, no existe ese entorno que ustedes están viendo allí, ¿no? El entorno construido que hay ahora, ¿no? Que son estas casas de techos rojos, el estacionamiento. Sí existía la plaza, pero bueno, estaba todo, ya lo verán en una foto de la época, pues, ¿no? Y hacia el lado izquierdo de la imagen, bueno, está todo lo que resume las aulas propiamente. Y entonces lo que proponía esta escuela como programa y que marcó y transformó todo lo que es la arquitectura y la educación en arquitectura y que cumplió recientemente, bueno, hace unos años, 100 años de fundada, existió entre 1920 y hasta su cierre en 1933 por las autoridades del Partido Nacional Socialista Alemán, porque consideraban que esto era el arte moderno lo consideraban y la arquitectura moderna la consideraban como una arquitectura bastarda, ¿no? En esos términos se expresaban sobre esto. El contenido programático era novedoso porque lo que proponía era la unión arte-artesanado y al mismo tiempo eh, a través de diversos filtros del conocimiento del arte aplicado a la pintura, el dibujo, talleres de textiles, talleres de fabricación de mobiliario, diseño industrial, es decir, un conglomerado de materias que,
que constituían eh, el- 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 la pedagogía formal que tendría a lo largo de su existencia la escuela, y que produjo materiales de diseño que hoy en día son icónicos, pues, ¿no? Es decir, que todavía se usan y son piezas utilitarias como la silla, la Barcelona Chair de Mies van der Rohe, la silla Basili de Marcel Breuer, entre otros, pues, ¿no? Elementos utilitarios. Es decir, no solamente era el diseño de la escuela, sino el programa. Y el programa se fundamentaba sobre la base de que lo que se diseñara se combinara con la industria, con la artesanía, y que se produjeran elementos utilitarios para el consumo masivo de la sociedad, pues, ¿no? Es decir, objetos que pueden ir desde una cafetera, desde una taza, un reloj de pared, cualquier elemento para de alguna forma transformar el estilo de vida, no el estilo de vida, sino la conciencia de vida, por decirlo de alguna forma, que predominaba en el momento, pues, ¿no? Que era más bien la organización de este tipo de academias en edificios prácticamente de carácter neoclásico, con, con, con volumetrías absolutamente eh, pesadas, incorporadas dentro de contextos urbanos eh, de cierta complejidad. Pues esta escuela decide implantarse aquí en 1926, luego de pasar por una primera etapa en Weimar, ¿no? Lo interesante es el tema programático, ¿no? Que es un poco lo que me preguntaba Jan en la clase anterior, que, bueno, ¿cómo hago yo para eh, reforzar el tema del programa? Cuéntame, Jan. Profe, sí es interesante lo de la Bauhaus y le quería preguntar si vamos a hacer alguna evaluación al respecto. Sí, cómo no. Sí, cómo no, podemos hacerla. Este, ¿Qué conoce de la Bauhaus? Bueno, yo sé que fue una escuela de diseño y arquitectura, pero Mm, ok, no sé pero qué no fue una significa. escuela, fue la escuela, pues, ¿no? Es decir, es la escuela de arquitectura que transformó la manera de hacer la arquitectura, no solamente como arquitectura en el sentido edificatorio, sino todo lo que complementa el hecho arquitectónico como tal, ¿no? Como te dije, desde una pieza de mobiliario, un elemento de diseño industrial, hasta diseño gráfico, fotografía, cine, teatro, fabricación de disfraces para esos teatros, dibujo, pintura, elaboración en el torno de materiales también propios de la artesanía, carpintería, es decir, era Tenía toda bastantes talleres. sí, era toda una pedagogía que había establecido Gropius, pues, ¿no? Entonces, ese contenido teórico lo voy a profundizar y vamos a hacer una evaluación un poco sobre eso, pues, ¿no? Porque es bien interesante, ¿no? El esquema es un esquema circular. En la medida que vas aproximándote hacia el centro, llegas al punto de materialización en la construcción de las distintas ramas que incorporaban la escuela, ¿no? Ahí Digamos que fue donde eso nació la filosofía de que la forma sigue la función, ¿no? es correcto, sí. En esencia, ese era el postulado fundamental, ¿no? Ese es un término que se le atribuye a Mies van der Rohe, que formó parte de la escuela, entre otros muchos importantes artistas como Vasily Kandinsky,
Laszlo Moholy-Nagy, Johannes Itten, en fin, Marcel Breuer, um, muy destacadas personalidades que luego de la disolución tuvieron que migrar a otras partes a otras partes del mundo, pero el legado siguió allí, pues, ¿no? Entonces, no es una escuela de arquitectura, es la escuela de arquitectura. Independientemente de que existieron junto con la creación de la Bauhaus, coexistieron en Alemania otras universidades tradicionales, la Technische Universität de Berlín, la Technische Universität de Karlsruhe, la de Múnich, en fin, ya instituciones de más larga data y con un programa, bueno, de visión arquitectónica que si bien no dejaba de lado los aspectos estéticos, estaban en otra orientación, ¿no? Una orientación más como de tecnificación de la arquitectura, pues, ¿no? Para comprender cómo llega Gropius a esto, tenemos que estudiar también al Gropius previo, ¿no? Al Gropius dedicado a la arquitectura netamente industrial, ¿no? Es decir, muchas fábricas de turbinas, fábricas de calzado, ¿no? Interesante, ¿no? Podemos hacer un resumen de eso, ¿no? Pero lo que me interesa es que vean cómo cada sector de esta especie de esvástica, de esta forma de esvástica, eh, este, muchos la asocian con el tema de la esvástica de la bandera nazi, ¿no? La cruz gamada esta, y que de alguna manera dicen que simbólicamente estuvo inspirado en este asunto, ¿no? Pero el tema es fundamentalmente que la escuela está formalmente constituida de una manera que utiliza la volumetría, ¿no? Y las características que tiene su fachada para traducir lo que esa función hace en la forma, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, hacia la parte baja, voy a hacer un acercamiento, la zona de talleres, ustedes ven que son lo que llaman hoy en día el curtain wall, el muro cortina. En realidad, esta es la primera aproximación de una edificación a la utilización de un muro cortina de este tipo para aprovechar la iluminación en todo el área de los talleres, ¿no? Pero no vamos a quedarnos aquí, vamos a seguir buscando información. Voy a tener que recurrir un poco a la informalidad porque hubo problemas con la señal, ¿no? Entonces, por ejemplo, a pie, a vista de peatón, ya aproximándonos al edificio, vemos que hay una vía que existía allá en la planificación originaria de la escuela y un puente de 2 niveles que unifica el área de los talleres con el área de las aulas, las zonas administrativas y hacia la parte de abajo, si ustedes ven aquí en esta aproximación que voy a hacer de la imagen, ven cómo está tanto levantada. En Alemania es muy usual la utilización de los semisótanos, inclusive en las viviendas residenciales, porque allí las personas inclusive lo utilizan como lugares para hacer manualidades, digamos. En la cultura alemana permeó mucho ese tema del hacer con las manos, pues, ¿no? Y eso obviamente no es casualidad, está derivado de todo el planteamiento que hizo Gropius y que después lo mejor que le pudo haber pasado, si bien en el momento parecía una catástrofe, fue haberse tenido que ir todos al exilio, porque lo que hicieron fue expandir toda esta pedagogía y pues
esto es un edificio que todavía sigue vigente desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Entonces, en un lado los talleres, en otro lado el cuerpo sólido de las aulas, ¿no? Luego vamos un momento a ubicar el área del acceso, ¿no? Muy sencillo, una puerta, un elemento plano identificado con un color dentro de toda una volumetría blanca, ¿no? Totalmente apolínea, muy limpia en ese sentido. E ingresa directamente a una zona, un lobby común, que lo vamos a ver ahorita en la planimetría, donde está un cuerpo de escalera que se viene a convertir inclusive en un motivo de exploración de los pintores, porque como les he hablado, en toda escuela debe existir en el contenido programático un espacio de reunión. Como estamos hablando de un sitio que en los 9 meses del año está casi lloviendo y independientemente que sea verano, muchas veces es fresco y en invierno es frío, pues entonces esta es una edificación muy cerrada, ¿no? En ese sentido, porque lógicamente está respondiendo a esas características. Y el vidrio favorecía también el aspecto bioclimático, pues, ¿no? Para la regulación de la temperatura. Entonces, todas esas son consideraciones que también tenemos que tener nosotros, digamos que a la inversa, ¿no? Tenemos que pensar más bien en la protección, ellos tenían que pensar en la captación del sol. Pero volviendo al tema de ese núcleo, pues las escaleras se convirtieron en ese espacio de intercambio entre los estudiantes, pues, ¿no? Si vemos una planta, vamos a ver si consigo la planta baja de la edificación y me disculpan porque es que como tuve esos problemas con el internet, aquí nos vamos a encontrar con una de las plantas de la edificación. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, esta zona es el piso, el último piso de la edificación. ¿Ok? Y entonces, de izquierda a derecha, por ejemplo, el elemento que ven lógicamente en el centro es el puente de unión, pero no solamente sirve como puente de unión, o sea, tiene usos. ¿Ok? Entonces, si nos vamos de arriba, de la parte que es de vivienda y talleres, ¿no? Que es el módulo que está en la parte superior, el rectángulo superior, ¿ok? Ahí esa zona es de talleres, tiene un pasillo central y una escalera y un acceso independiente. Está separado del puente en unos 22 metros aproximadamente, pues, ¿no? Son talleres, una edificación dedicada a talleres y también habitación. Luego, en la zona, digamos, de la L invertida, ¿no? Ese- esa, esa, esa parte del puente que va hacia la zona administrativa, ¿no? Que no es la de los talleres propiamente. En el último piso que estamos viendo está totalmente subdividida, pues, ¿no? Entonces tiene salones de enseñanza, ¿ok? Oficina, depósito, arquitectura, sala de clase, textiles, aula de clase, aula de clase, aula de clase y un aula de clase abierta. Y en ambos extremos, ¿ok? Si vemos la vialidad en el centro y nos vamos hacia la izquierda y hacia la derecha, están las escaleras, ¿no? Que unifican ambos cuerpos. Es decir, no es que tienes que entrar por un sitio y salir por el mismo, sino que, bueno, entras y sales por cuerpo, por los dos cuerpos, pues, ¿no? Pero la entrada principal, pues, es la que está aquí donde dice Forzal, que digamos que es lobby, pues, ¿no? Lo voy a aproximar un poco ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, en esta parte
de los talleres, ¿ok? Tienes distintas elementos también, ¿no? Tienes taller, tienes ebanistería, tienes Metallwerkstatt, que significa trabajo con metal, ¿no? Eh, eh, laqueado, pintura, ¿ok? Pero mural, pintura mural. Luego tiene nuevamente textilería, vinculada al área de la pintura mural. Y después tiene también, bueno, sus servicios, las escaleras a mano derecha en el extremo. Y después tiene fundición, maquinaria, depósitos. Pero si se dan cuenta, lo interesante es que todas están, todas están unificadas, ¿no? Es decir, la circulación es continua y libre, a pesar de que existen las subdivisiones. Es decir, esos vanos que ustedes ven, por ejemplo, aquí, que ustedes ven donde dice Van Malaray, arriba Van Malerey y al lado Werkstoff. Ahí ven ustedes una rayita y un vano y un número uno. Bueno, eso está unido y luego esta se une con la parte de laqueado. La parte de laqueado sale a la parte de metales, la parte de metales sale a la parte de fundiciones y sale a la zona de las escaleras, el lobby, están los servicios, hay un aula de clase y hay un taller. Es decir, previo está constituido de tal forma que las aulas de teoría o las aulas de enseñanza estaban dispuestas funcionalmente antes de entrar a la parte práctica. ¿Ok? Y luego, pues la arquitectura simbólicamente estaba ubicada en el centro del edificio, porque es que la arquitectura era, inclusive en el esquema de la pedagogía, el elemento al cual llegaba finalmente, después de haber pasado por una preparación completa en todas estas áreas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de un edificio que si bien volumétricamente es masivo, podemos ver que internamente es fluido, al igual que en la disposición de sus fachadas, ¿no? Que como veíamos en las imágenes anteriores, totalmente una edificación transparente, ¿no? Y se integra de alguna forma a su contexto, pues, ¿no? Integra su contexto de una manera extraordinaria. Aquí vemos una foto de la época, un poco para que ustedes comprendan. Fíjense el contraste, ¿no?, que existía entre la edificación y las casas que había allí localizadas, ¿no? El edificio ya estaba dispuesto y fue el que hizo, de alguna manera, que la estructura de la ciudad de Dessau se acoplara a un diseño de un plan general, que es lo que se llama la Bauhaus Siedlung. Siedlung en alemán es urbanización, urbanismo, quartier, como llaman en francés, es decir, lugar donde va a estar ubicado todos los servicios complementarios de la escuela, pues, ¿no? Entre ellos la vivienda de los profesores. ¿Ok? Entonces, luego, cuando lo ves en su contexto actual, te das cuenta de que toda la ciudad, de alguna manera, se dispuso alrededor de la existencia de lo que la edificación había propuesto, pues, ¿no? Entonces, es el elemento arquitectónico como transformador del entorno. En el caso de nosotros, debemos más bien adaptarnos
a un entorno preexistente, pero eso no significa tampoco que no podamos modificarlo, pues, del todo. Entonces, esto que les estaba comentando, bueno, aquí hay talleres en esta edificación, ¿no? Talleres y también hay habitaciones. Y luego, pues, fíjense cómo sigue el vidrio predominando, ¿no? Porque en esta zona del puente están dispuestas esas aulas. Bueno, les estaba mostrando la planta del tercer piso, ¿ok? Y bueno, la zona más aquí, más de talleres, ¿ok? Hacia el fondo, perdón, hacia el fondo, respondiendo al contexto que tienen al frente, que casualmente es una plaza, ¿no? Lo curioso es que ninguna de las edificaciones circundantes adoptó el estilo, pues, ¿no? Sino que ella quedó allí como un elemento único y preponderante dentro del criterio urbanístico que estaba siendo planteado. Aquí se ven unos cortes, sí, espacialmente, pues bueno, ahí se ve la disposición de los dos volúmenes y el elemento que los unifica, pues, ¿no? Digamos que una disposición bastante elemental, pero con la implementación, lógicamente, la técnica constructiva ya en concreto armado, eh, con una estructura especial hacia el área de los talleres, que la estoy aproximando aquí, que tiene como esas vigas acarteladas, esos elementos que se ven en diagonal en la base de la viga se le denominan cartelas, ¿ok? Y eso es para permitir mayor espacio libre sin necesidad de apoyo. Y también se ve como pues entonces esa fachada de vidrio se despega generando una cámara de aire allí que se puede controlar con un sistema en ese entonces muy novedoso, pero hoy en día es un sistema de cadenas que es un tanto arcaico, pero bueno, para el momento era una innovación absoluta, 1926. ¿Ok? Aquí se ve una de las imágenes del cuerpo de talleres, habitaciones y aulas. ¿Ok? Igualmente, eh, si bien lo que dices tú, Jan, la forma sigue a la función, es un tema debatible, ¿no? Aquí nadie sigue a nadie. Es decir, es una unificación de criterios, porque desde el punto de vista formal, la edificación es una bella edificación proporcionada, ¿no? No es simétrica, cada cara se maneja con un lenguaje distinto, le dan prioridad al tema de los balcones, que también en la cultura alemana el tema del balcón es muy importante porque en las épocas soleadas la gente suele salir allí y sentarse independientemente de que lo que quepan allí sean dos o tres sillas, pues, ¿no? Pero la gente salía y se disponía, inclusive se comunicaban entre un balcón y otro, y entonces toda la dinámica conceptual de la edificación lo que generaba era, en lugar de la separación de los espacios, era esa idea del espacio fluido, de la funcionalidad continua y de la estética, pues, alejada de lo mozartiano. Sin embargo, no deja de tener su orden, pues, ¿no? Y sus cánones establecidos eh, según la interpretación de la modernidad que para ese entonces hizo Gropius, ¿no? Aquí tenemos otra imagen del área de los talleres, ¿ok? Fíjense que tienen cortinas también, de manera que hubo que buscar alternativas también para el tema solar, ¿no? O sea, recuérdense que es un tema experimental, ¿no? Vamos a ver qué nos conseguimos un poco más por aquí. Bueno, esta es una foto de Gropius, nuestro querido maestro y muy admirado Walter Gropius, ¿ok? Eh, que
Yo considero a Gropius el primer gerente de la arquitectura que existe en la historia, porque fue un individuo que durante la guerra y en el periodo entre guerras, recuerdan que la Primera Guerra Mundial inició en 1914, en 1920 a este señor se le ocurre esta idea de esta escuela, logra inicialmente constituirla en algo que se llamó la República de Weimar, digamos que era una especie de república um, donde el florecimiento del nuevo pensamiento surgió de manera inmediata con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, todos estaban buscando la liberación y la expansión de del ser como tal, ¿no? En ese momento también confluyeron todas muchas parte de la psicología de la Gestalt, posterior, pero digamos que todo surge un poco de esa idea y pues de esa primera escuela de Weimar, pues en ese periodo y ya durante la guerra, logra edificar este conjunto con recursos y financiamientos que él mismo fue recabando, ¿no? Entonces, se trata del primer gerente, promotor, arquitecto, académico, intelectual, estudioso, es decir, y constructor, es decir, una persona absolutamente completa y formada, pues, ¿no? Muchísimo más que cualquiera de los otros y no es muy estudiado en la academia porque la visión, digamos que corbusiana, ha arropado un poco este, el ámbito académico, pues no, la referencia a Le Corbusier son muy fuertes porque el manejo de las formas de Corbusier es mucho más sencillo de asumir que el de Gropius, ¿no? Y esto es una opinión personal debatible, ¿no? No es, yo lo pienso así y lo digo como lo pienso. Por ejemplo, en este caso vemos ya la planta baja, ¿ok? Perdón, la planta del segundo nivel. Y entonces esta planta está más estructurada y están enumerados allí del 1 al 26 cuáles son los espacios, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al número 13 que podemos ver aquí, ¿ok? Workshop, Cabinet Making Workshop, o sea, carpintería, para hacer escaparatismo, escaparate, pues, ¿no? El 14, sala de máquinas, ah, sala de trabajo, el 15 de soldadura, 16 washroom, o sea, sala para limpieza. En el 17, vamos a buscar el número 17, fíjense ustedes lo que les hablaba, ¿no? Está en este cuerpo. Es una cocina, ¿ok? Kitchen. ¿No? El 22 es el área entre el cuerpo donde está la cocina y el lobby, ¿no? Esto lo llaman garden, ¿ok? O sea, una especie de terraza al aire libre, ¿no? Am, la terraza como tal. El 24 era una tribuna, o sea, es decir, que se aprovechaba esos espacios para hacer representaciones, ¿ok? De teatro y de cualquier otra cosa. El 25 ya está en la otra planta, que es la parte del auditorio. Pero fíjate, tiene laboratorio, sala de clase, sala de salones de clase, el hall, la parte de los lockers, los servicios, ¿ok?
Después está el edificio que llaman Workshop Building, que tiene una sala de juegos, de materiales, o sea, sala de juegos se refiere a, no juegos, de proyección, perdón, sala de proyección, sala de materiales, eh, salas para, uf, no leo bien ahí lo que dice. Pero bueno, digamos que era prácticamente una ciudadela de las artes que estaba allí, ¿no? Entonces, número dos, por ejemplo, todos los números dos estaban reunidos en las aulas de clase. Número tres también, sala de física, ¿ok? El cuatro, ¿m? Corresponde a un hall que pertenece a la otra planta. En los números uno era el laboratorio. Entonces, vemos como hay una zona de usos, vivienda y talleres, una conexión también más de cuerpo bajo para una zona de intercambio y estar, ¿ok? Y de representación, y el área de acceso también con la zona de la escalera y el área de talleres en este sector, entre el número 19 9 10 11 12 13 15. Entonces, cuando conversamos sobre el programa, fíjense la cantidad de elementos programáticos que presenta esta escuela, pues, ¿no? Eh, Aquí hay una visión interesante del área de las escaleras. Fíjense que la escalera no es una escalera común y corriente, pues, ¿no? Sino que en principio es una doble escalera que asciende a un descanso, luego una escalera única llega a otro descanso que son como pequeños lobbies y sigue subiendo, pues, ¿no? Con ese esquema. Entonces, la escalera no es la escalera cerrada de dos tramos, sino que es una escalera que está pensada como un elemento inclusive escultural y arquitectónico, ¿no? Por eso es que eso de la forma sigue la función. Obviamente, una escalera podría ser simple y llanamente una escalera cerrada para subir de un piso a otro, ¿no? Aquí la escalera está concebida como un elemento y que se incorpora dentro de la dinámica y el espacio de la edificación como tal, pues, ¿no? Eh, Hay otras imágenes que quería mostrar. Esta es una imagen interna de las aulas de los talleres que veíamos en la sección y en el corte. Esto estaba todo lleno de mesas, mesones. Hoy en día la escuela funciona y estos espacios se utilizan en ocasiones para exposiciones y ese tipo de eventos, pues, ¿no? De trabajo de los estudiantes o de otro tipo, ¿no? Veamos si podemos seguir. Por ejemplo, es una de las viviendas de, de lo que es del urbanismo ya eh, dedicado a los profesores, ¿ok? Entonces, esto se llama la zona de vivienda de los maestros. O sea, lo que pasa es que Meisterhaus Siedlung, el Meister, el significado de la palabra Meister en alemán es maestro, no como el maestro de primaria, ¿no? Sino ya es como el máster, pues, o sea, el hombre sabio, pues, el hombre completo, integral, moderno, en todo su sentido. Y pues no iba a vivir en una casa de estilo del siglo XVII, del siglo XVIII, qué sé yo, ¿no? Y tenía que vivir en un espacio diáfano que lógicamente favoreciera todo lo que es su creatividad. ¿M? Aquí está un poco lo que le comentaba el tema de los balcones, ¿no?
bien dispuestos, con su resolución, inclusive para que el agua caiga y no manche el, el borde, ¿no? Por eso esa curvatura que tiene allí en el voladizo. Fíjense que el voladizo aumenta en sección en la medida que llega a la pared porque es un elemento que está embolado y que requiere también de ese engrosamiento cuando llega al elemento estructural, pues, ¿no? Entonces, esto pertenece a otros criterios, pero también el tema estructural es importante de ser considerado. Y este, pues, es el nivel de acceso, ¿ok? Donde tenemos, perdón, el segundo floor plan, este es el segundo piso, y tenemos también varios elementos. La parte de la escuela técnica, ¿ok? Son los números 1, 2, 3 y 4, que eso ya lo vimos arriba. La parte de bridge, o sea, de la brücke, del puente, y allí tienen un snack room, es decir, una zona para comer, o el departamento de arquitectura nuevamente en el puente, sala de profesores, la 7, la número 8, una oficina. Y ya el área de workshop building, que es el área de los talleres, ¿ok? Tenemos el vestíbulo, sala de lectura, 9 salas de lectura, 10 vestíbulos, 11 estudios, um, diversas áreas 12, 13 y 14 para lo que es talleres de galvanizado, madera, metal, ¿ok? Que están ubicados hacia este sector, pues, ¿no? Y bueno, el número 10 el vestíbulo, otra vez 9 11 clases salones de clase ya. Y también importante considerar cómo la estructura se maneja de forma independiente utilizando la estructura aporticada, pues, ¿no? Lógicamente, en este entonces, en 1926, el cálculo estructural seguía siendo muy conservador y entonces es por eso que ustedes ven aquí una combinación entre pantallas estructurales o muros estructurales y una gran cantidad de columnas, digamos, con distancias bastante prudentes, que hoy en día esto se podría resolver con quizás 4 o 5 columnas en cada cara, ¿no? Pero era también la escuela como aplicación de una técnica novedosa, que es algo que ustedes tienen que tener en consideración también. Y fíjense cómo la escuela se va componiendo de una manera muy armónica. Vamos a ver qué otra imagen interesante se cuela por aquí. Aquí se cuela una imagen que por eso es que les estaba pidiendo disculpas al principio, porque es que tengo varios referentes y este, por ejemplo, es una imagen de una escuela que es un planteamiento que hace Foster, Norman Foster, en los años 70 y aquí ustedes ven que él no utiliza el esquema, digamos que de compositivo bauhausiano, sino que bajo una cubierta completa, él dispone todos los usos, pero los encierra en espacios de vidrio, pues, ¿no? Entonces, fíjense el contraste de lo que es la permeabilidad, ¿no? En esa imagen que presenta Foster con esta permeabilidad también, pero más sólida, ¿no? Del lugar continuo, pues, ¿no? De tránsito, donde lógicamente se reunirían también las personas. Haciendo un salto, bueno, cuántico prácticamente, porque estamos hablando de un universo paralelo, esta es la imagen de una escuela en, 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 en ah, ya me voy a recordar cuál es que es el país, pero es un país de Corea del Sur, ¿ok? Es una escuela que aleatoriamente
la encontré. Y pues, si uno hace la comparación entre lo que uno ve de lo que hemos apreciado de la Bauhaus y te vas a esta escuela, que es una escuela de arte, bueno, mira, parece un volumen extraído de la edificación de la Bauhaus, es decir, parece un volumen que agarraron y lo limpiaron un poco más y quedó este elemento, pero la respuesta al contexto es lo que es interesante, ¿no? Se levanta en un talud, aquí hay unas condiciones de suelo distintas, ¿no? Es decir, tienes el agua muy cerca del piso y pues tiene una terraza jardín arriba y una serie de rampas hacia el frente que se disponen de una forma eh, como aquí el puente en el edificio de la Bauhaus también se utiliza como elemento de conexión, pues aquí la rampa constituye ese elemento de conexión. Entonces, es interesante comenzar a ver similitudes y diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es de la Norman Foster Foundation, pero es un corte en perspectiva, ¿no? Un corte fugado que muestra de esa cubierta completa, como les decía, que esa área de talleres de la Bauhaus se podría resolver con 5 columnas. Bueno, justamente lo que sucede aquí, una gran cubierta, ¿ok? Que reúne por debajo espacios hacia la mano izquierda, por ejemplo, de cubículos particulares. Luego tiene una pantalla redonda para salas expositivas y de reunión, áreas para estar, salones de clase, ¿ok? Entonces, pero todo dispuesto bajo una sola cubierta. Entonces, tipológicamente vienen siendo todas escuelas, arquitectónicamente vienen siendo lo mismo, pero con un carácter eh, arquitectónico que se representa de otra forma. Vamos a llegar hasta aquí con la grabación para continuar con la próxima sesión.